Vida Joven en Cristo presenta su segmento Jóvenes que impactaron la historia. George Matheson, el joven ciego e iluminado por la luz de Dios. George Matheson nació el 27 de marzo de 1842 y murió el 28 de noviembre de 1906. George era uno de los 8 hijos de un comerciante que tenía su mismo nombre. Su educación. George había sido educado en una pequeña escuela en Carlton Place. Luego fue a la Academia de Glasgow y posteriormente a la Universidad de Glasgow. George Matheson nació en la ciudad de Glasgow, Escocia, y fue un pastor, predicador ciego y compositor de himnos. Es muy conocido por su gran himno, Amor que no me dejará. Su vida sencilla y humilde. George Matheson no era como esas grandes lumbreras del universo cristiano. No fue un gran terremoto y tormenta de gran personalidad de la historia de la iglesia. Su figura no resalta en esas biografías de grandes cristianos, aunque no por eso dejó de ser un verdadero cristiano. Un joven sencillo, en vez de trueno, fue un silbo apacible. George no resaltó como un gran escritor, ni como ese prominente predicador, aunque escribiera 2 himnos famosos y predicara algunos sermones destacados. No obstante, su vida estuvo marcada por el sufrimiento callado y por la cruz llevada en silencio. George fue conocido por ser el predicador ciego y por sus 2 himnos famosos, Oh, el amor que nunca me dejará y Cautívame. George y su discapacidad. ¿Qué hallamos detrás de su discapacidad? A pesar de lo cruel de su discapacidad, George era un joven sometido a la voluntad de Dios. Su vida estaba llena de amor, gozo y paz. Fue un hombre que vivió conforme al propósito de su Dios y a la soberana voluntad y providencia. Un joven que supo decirle siempre sí a Dios. Días de dolor. La nube espesa y oscura visitaba el horizonte de George al golpear su vida de forma contundente. Una pérdida de vista parcial desde sus primeros años de vida, ocasionada por una inflamación en la retina. George veía muy poco y débil, por lo que tenía que usar gafas oscuras para hacer sus tareas cotidianas. A pesar de ver muy poco durante un tiempo prolongado, George fue diagnosticado con la pérdida total de la vista. En sus estudios, George dependía de sus hermanas, quienes asumieron la discapacidad de su hermano como desafío personal y con mucha responsabilidad. Sus hermanas leían las materias y se le dictaban, incluso estudiaron hebreo, griego y latín para facilitarle sus estudios. George y sus investigaciones teológicas. George se había graduado en la Universidad de Glasgow, luego en la Universidad de Edimburgo, para luego estudiar teología. Como estudiante de teología, George fue un aventajado y, llevado por su dedicación en la investigación, escribió un valioso tratado titulado El crecimiento del espíritu de la cristiandad. Su libro era brillante, pero tenía errores importantes y fue criticado de inexacto, por lo que George se vio obligado a retirarse de su afán por la investigación teológica. Esto fue la causa de su retiro en el campo de la investigación teológica. Quedó acongojado, pero se retiró definitivamente. Segundo aguijón. Matheson había tenido su primer aguijón, su ceguera, como un recuerdo permanente de su desgracia. Ahora acababa de tener su segunda, el impedimento del avance de sus estudios de investigación. Sin que él comprendiera su desgracia, Dios estaba dirigiendo su vida hacia otro camino con un marcado propósito definido a través de la soberanía y providencia. A pesar de que el mundo cristiano había perdido un teólogo en el campo académico, había ganado un pastor, predicador y poeta en la comunidad evangélica. El aguijón de la ceguera lo llevó hacia el abandono de su joven y hermosa novia. La vida de sufrimiento de George estaba terminado como una semilla que cae a tierra y luego fructifica. Matheson empezó a destacarse por su gran memoria y capacidad, a tal extremo que sus mensajes eran predicados como si fuesen leídos, y dicha capacidad hacía como si no fuera ciego para su auditorio.
Matheson empezó como ayudante en la iglesia de Sandiford y realizaba todas las tareas asignadas con habilidad. Su primer cargo fue en Imerland en 1868. A muchos les gustaba cómo predicaba Matheson, a quien llamaron el predicador de Imerland, y venían cada fin de año para celebrar las fiestas y escuchar sus sermones, lo que en efecto llegaron al oído de toda Escocia y resultó en un doctorado honorífico en divinidad, conferido por la Universidad de Edimburgo en 1879. Matheson comenzó a publicar centenares de artículos y libros y sermones con la ayuda de su secretaria y más tarde por medio de Braille, sistema de escritura y lectura táctil para ciegos y máquina de escribir. George estuvo la última etapa de sufrimiento y dolor, una etapa en que se sentía abandonado, pero fue en esa circunstancia tan adversa que Dios le dio el himno Amor que no me dejará, un 6 de junio de 1882 a la edad de 40 años, en la casa pastoral de la iglesia Imerland, Escocia. George Matheson, joven que impactó la historia.